Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días, depende del horario en que se conecten con este video. Yo soy María Laura Anaclerio, venimos transitando esta cursada. En mi manera hasta ahora fue a través de síntesis escritas y cuadros, y estamos incorporando esta modalidad pensando que tal vez logre un mayor acercamiento e intercambio con ustedes. La idea es retomar algunos puntos que veníamos desarrollando, tanto en la síntesis de prácticos como los que venían y van a continuar a partir de hoy, trabajando en los espacios de teóricos con los docentes con los que ustedes están cursando. En el teórico pasado yo les compartí un cuadro en el cual intentaba sistematizar el concepto fundamental de la teoría psicoanalítica, que es el concepto de inconsciente. Como vimos antes también, la forma de pensar lo psíquico es muy diferente de acuerdo a las corrientes de pensamiento, a las corrientes en las que se inscriben las distintas teorías psicológicas. Fundamentalmente hay tres, como ya los hemos visto, estamos recapitulando un poco. Una es la corriente conductista, donde basa la base de toda su producción y sus apreciaciones científicas sobre la descripción de la conducta, como su nombre lo indica. Después la psicología de las facultades o psicología académica o psicología de la conciencia, que es con la que fuertemente se pelea Freud, es la que hace equivaler el aparato psíquico a la conciencia, a las facultades psíquicas conscientes, la percepción, la memoria, el conocimiento, las emociones reconocidas por nuestra conciencia. Cuando Freud, a fines del siglo XIX, se encuentra en este estado de los desarrollos científicos desde la medicina, Freud era médico, empieza a interpelar las teorías científicas y las prácticas médicas de la época, considerando y animándose a pensar que tal vez lo que se entendía o lo que se concebía como el funcionamiento de lo humano podría ser diferente. Por ahí podría haber un modo de funcionar anímico que no era lo que se manifestaba de modo evidente. Esto Freud lo descubre a través de una práctica médica absolutamente empírica. Freud empieza a construir un sistema teórico enorme a partir de la práctica cotidiana que él tenía como médico en su consultorio, en los hospitales, intercambiando con colegas. O sea que la base empírica del psicoanálisis es indiscutible. El psicoanálisis surge en el plano clínico. Hoy el psicoanálisis no se limita solo a la práctica de la clínica psicoterapéutica, sino que ya es un modo de pensar y de concebir el mundo. El psicoanálisis interactúa, intercambia, aporta, dialoga con otras disciplinas científicas y con otras áreas del conocimiento. Entonces, por eso nosotros creemos que es fundamental el aporte desde la psicología a través del psicoanálisis para aquellos que se están formando en la gestión de políticas sociales y fundamentalmente que van a ser los profesionales que van a intervenir en el conflicto. Cuando uno interviene en un conflicto, no puede dejar de hacerlo desde una posición determinada. Y lo que va a determinar y a consolidar y a sostener nuestra posición en las prácticas profesionales va a ser indudablemente el cómo pensemos ese conflicto. Uno interviene sobre la realidad
siempre atravesado por el modo en que entiende esa realidad. Así, de esta manera, no me quiero explayar por estas consideraciones, porque creo que no tienen que ser un enunciado, sino que tienen que ser una conclusión de un desarrollo. Y me voy a adentrar en los conceptos básicos que nosotros tenemos que tener para que desde la psicología podamos tener un diálogo sólido con el trabajo social. Nuestro diálogo parte de la propuesta de querer aportar una mirada desde la subjetividad que ustedes puedan integrar en su práctica. Sabemos perfectamente que nuestra disciplina es un aporte a la de ustedes en este contexto. Así que, bueno, hay que adentrarse en enterarse un poco a ver qué es esto que plantea Freud para luego poder reflexionar sobre eso. Así que yo me voy a acompañar de un cuadro que traté de sistematizar como para retomar algunos temas que veníamos viendo desde la clase anterior, que se van a articular con lo que ustedes van a ver en los prácticos hoy y que van a dar el pie como para que yo continúe desarrollando en este espacio. Nosotros veníamos viendo que el sistema psíquico para Freud estaba caracterizado básicamente por el aspecto inconsciente. Lo psíquico es esencialmente, específicamente inconsciente, lo cual nos lleva a discutir, como decía recién, con otras corrientes que hacían equivaler a lo psíquico con la conciencia, por ejemplo, y él se atreve a plantear, y luego lo demuestra ampliamente, que la conciencia no es más ni menos que una cualidad de lo psíquico y no es lo psíquico en sí. Es decir, la conciencia es un estado posible de lo psíquico. Uno puede tener vivencias, representaciones, sentimientos, afectos, deseos, angustias, alegrías, en fin, todas las manifestaciones que podríamos agrupar dentro de lo anímico pueden en determinado momento hacerse conscientes o puede que no. Las vivencias y las manifestaciones anímicas existen, permanecen y acceden a un estado consciente. De esta manera se diferencian claramente el estado de la esencia, digamos. Entonces, lo psíquico es de carácter fundamentalmente inconsciente. La conciencia y las demás instancias en las que Freud ubica el aparato psíquico son epifenómenos. Epifenómenos quiere decir son construcciones posteriores a lo inicial, que es lo inconsciente. De este modo pasamos a caracterizar los otros aspectos de este primer modelo psíquico, acerca de lo psíquico que planteó Freud. Este primer modelo tiene como base lo inconsciente y ubica a la conciencia como una cualidad y como una instancia psíquica que puede manifestarse o que se manifiestan en ellas ciertas representaciones de manera aleatoria o de manera esporádica. No tiene un contenido estable, no es estable y además tiene una característica que es la característica de ser acotada. La conciencia es un recipiente, la conciencia tiene límites, tiene una capacidad límite. A veces la conciencia es desalojada porque tomamos la decisión de hacerlo y nuestro aparato psíquico accede, por ejemplo, para poder pensar esta clase, ¿no? Para poder pensar esta clase o prestarle atención a algo que uno está leyendo, tiene que sacarse, correrse ciertas preocupaciones o ciertas ideas que liberen la conciencia, que liberen la atención, así nosotros podemos dedicarnos específicamente al tema al que decidimos
priorizar en ese momento. Muchas veces, por más que uno decide, no puede. En esos casos, la conciencia está invadida por otras ideas, por otras preocupaciones que se resisten a ser desalojadas por la conciencia. Muchas veces pasa, uno dice, bueno, no me puedo concentrar, quiero, pero no puedo. Seguramente es porque hay una obstrucción, un impedimento que está desbordando la autonomía de la conciencia. La conciencia es bastante poco autónoma, no es autónoma, digamos. A veces tiene la vivencia, sentimos que nuestra conciencia se autodetermina, pero no se autodetermina. Se autodetermina siempre y cuando el resto del aparato psíquico se lo permita. Por eso muchas veces nuestra conciencia se nubla, nuestra conciencia se ve invadida por errores, como es el caso de los actos fallidos, ¿no? Uno a veces quiere decir algo y le sale otra cosa, o piensa que no se tiene que olvidar de algo y piensa que está segura o seguro que no se va a olvidar y se olvida o se confunde, en fin. Esto muestra que nuestra conciencia no es autónoma y que es una cualidad. Ahora, en la conciencia, para el psicoanálisis, para Freud, se relaciona de una manera indirecta o a través de necesita un puente para relacionarse con lo inconsciente. Emana de lo inconsciente, pero una vez instalada y construida la conciencia, no se relaciona con lo inconsciente de una manera directa, sino a través de un modo o de un aspecto o de un sector, podríamos decir metafóricamente, porque el inconsciente no ocupa un lugar físico que uno pueda describir, que tiene características distintas de la totalidad de lo inconsciente, que es lo que Freud llama preconsciente, ¿no? Que está acá en este cuadro, en donde tenemos descrita la conciencia con algunas características y después tenemos lo preconsciente, que es no consciente. Ustedes van a ver que en el texto del Yo y el Ello, Freud describe diciendo que desde el punto de vista descriptivo, lo preconsciente es inconsciente y desde el punto de vista dinámico no. Esto quiere decir que si uno lo ve descriptivamente, lo que no es consciente es inconsciente. Ahora, no todo lo inconsciente es homogéneo, es igual entre sí. Dentro del sistema no consciente hay una parte que es lo que se llama preconsciente, que tiene una relación más cercana, más estrecha con la conciencia, y otra parte que es inaccesible para la conciencia y se vincula con ella de una manera indirecta, que es el inconsciente propiamente dicho, así lo llamamos en estos cuadros. Entonces, hasta aquí tenemos un aparato psíquico sobredeterminado por lo inconsciente que contiene un aspecto específico y muy acotado y con limitada capacidad de almacenamiento, digamos, que es la conciencia, que está en interacción con el inconsciente a través de una especie de pequeña franja a la que llamamos preconsciente. En este preconsciente, que tiene una relación directa o más fluida, no fluida del todo, pero más fluida que la que hay con el resto del sistema psíquico, del sistema inconsciente, en este preconsciente, ¿qué es lo que hay? En la conciencia hay ideas, representaciones, palabras. Bueno, en la conciencia podemos reflexionar sobre ella y sabemos lo que tenemos, ¿no? Incluso cuando no podemos decidir sobre lo que tenemos. Sabemos que tenemos sobre una laguna, por ejemplo, o que nos estamos olvidando de algo o que no recordamos dónde dejamos las llaves. Digamos, aunque sea una ausencia, reconocemos el contenido de la conciencia.
Ahora, lo preconsciente es aquello que en algún momento estuvo en la conciencia y después ya no estuvo más. O sea, todo lo que en este momento no estamos pensando y que en otro momento sí, está como corrido de la conciencia, está en el preconsciente. Y también está en el preconsciente muchas representaciones que tal vez ni siquiera la conciencia percibió que pasó por ella, ¿no? A lo largo del día uno tiene una serie de percepciones, representaciones, se vincula con palabras, con imágenes, con vivencias, interactúa con personas, bueno, en fin. Y no todos esos impactos quedan en la conciencia. Es más, no podrían quedar en la conciencia porque la conciencia se llenaría y colapsaría. Por lo tanto, muchas veces pensamos y vemos que estas representaciones que pasan por la conciencia pasan de largo, pasan al preconsciente. Freud en algún momento describe esta conciencia como un juego que ya existía en época de Freud, todavía existe, que es como la pizarra, él decía, la pizarra mágica. ¿Vieron esa pizarra donde se escribe y se vuelve y se borra ese para volver a escribir? ¿No? Es como una especie de sistema que tiene un pizarrón que se va borrando a medida que lo vas moviendo. Dice que la conciencia se maneja más o menos de esa manera, ¿eh? O sea, va haciendo lugar. Esas representaciones van a parar al preconsciente. A veces de esta manera, que no sería necesariamente traumática, y a veces hay representaciones o vivencias que por su fuerza traumática el sujeto las aparta de la conciencia y las expulsa al sistema inconsciente. Lo que ha pasado alguna vez por la conciencia generalmente va a quedar en el preconsciente. Y desde el preconsciente, que serían representaciones que no son conscientes pero que pueden llegar a serlo, eso sería la definición o la caracterización. Desde ese lugar, esas representaciones preconscientes logran un vínculo con las representaciones inconscientes, propiamente dichas, las que son inconscientes pero que no entran al preconsciente. Las inconscientes propiamente dichas, absolutamente inconscientes. ¿Qué hay en ese inconsciente tan remoto, en ese inconsciente tan lejano de la conciencia, al mismo tiempo que opera tanto sobre la conciencia? Lo que hay allí son representaciones de las cuales la conciencia, la persona, el sujeto, no tienen idea, no reconocen inclusive como propias, pero sí registran los efectos de esas representaciones. ¿Y de dónde vienen esas representaciones? Esas representaciones inconscientes son las marcas que fue dejando nuestra vida desde el primer segundo de nuestra existencia en adelante y que se fueron alojando en nuestra subjetividad mucho antes que la conciencia se construye. ¿Cómo se construye la conciencia? Y la conciencia se construye como una instancia a través de la cual se incorporan una serie de pautas que hacen posible la creación de ciertos mecanismos lógicos que nos permiten entendernos con los demás. Es decir, la conciencia en parte proporciona las funciones del pensamiento, por sobre todo, y ese pensamiento nos permite acceder a una serie de parámetros impuestos, pero son parámetros impuestos que nos permiten interactuar con otros, con muchas limitaciones. Ahora, es la única manera con limitaciones que tenemos para entendernos con los demás. Lamentablemente, esta es la paradoja un poco de la existencia humana, ¿no? Que todos buscamos la plenitud, pero para lograr
lo posible, tenemos que renunciar a una plenitud que no tendríamos. Por eso muchas veces, para no meterme en cuestiones que pueden ser engorrosas, estas sensaciones de que las palabras no alcanzan, es absolutamente así. Ahora, lo único que tenemos para expresar algo que sentimos o pensamos o nos sucede son las palabras, ¿no? Las palabras el código, cualquier código sistemático, ¿no? Pero es lo único que nosotros tenemos como recurso inequívoco para entendernos con otro. Aunque cuando yo le digo hola a otro, el otro no puede recibir en ese hola todo lo que yo estoy poniendo en ese saludo. Va a interpretar ese hola con todo el bagaje que tiene el otro. Por eso muchas veces es difícil y no nos entendemos del todo bien entre las personas, ¿no? Pero bueno, retomando un poco el hilo, el sistema psíquico para Freud inicialmente está determinado por lo inconsciente está constituido por representaciones que son las huellas simbólicas que vamos recalando en nuestra vida, en el marco de la cultura, en el marco de lo simbólico, que nos va conformando. La mayoría, lo que determina nuestro ser, lo que determina nuestras funciones básicas, está sobredeterminado por lo inconsciente. ¿Por qué está sobredeterminado por lo inconsciente? Porque de alguna manera lo inconsciente son aquellas normas o parámetros que incorporamos que le dan un sentido a muchas de las cosas a las que accedemos sin que nosotros seamos conscientes de ese sentido. Quiero decir, todos hablamos de una determinada manera, nos parece espontáneo que nos surja el idioma que tenemos para hablar y que ordenemos el idioma de una manera determinada. Pero ninguno de nosotros tiene conscientemente las reglas de la gramática, salvo que la estudie. Si yo les pidiera a ustedes que explicaran el modo en el que arman las oraciones y cuáles son las leyes de la gramática que lo llevan, o los mecanismos lingüísticos que lo llevan a armar las oraciones tal cual las arman, en la mayoría no sabríamos contestarlo, pero todos sabemos hablar y todos nos entendemos. Y todos nos suena algo raro cuando el otro hace un uso inapropiado o inusual, no sé si inapropiado, habría que ver qué es lo inapropiado, del lenguaje. Por eso, en ese plano, un poco como un ejemplo más cercano a lo que estamos transitando en la actualidad, por eso está en el tapete y es importante la revisión de cómo se utiliza, cómo reflejar a través del uso del lenguaje ciertos criterios de inclusión que históricamente no fueron así. La diferencia de géneros es una diferencia que parte del lenguaje y captura la realidad de las identidades sexuales de los sujetos y las sujetas en un sistema dicotómico. Como se está discutiendo el sistema dicotómico, se está planteando una diferencia de uso lingüístico. Entonces, el uso lingüístico que está tan incorporado, se incorpora mucho antes de que se instale la conciencia y se diferencie la conciencia del inconsciente. O sea, primero tenemos el orden del lenguaje y después construimos la conciencia. Por eso no lo aprendemos de una manera teórica. Lo aprendemos porque lo incorporamos a nuestra vida cotidiana, casi como con naturalidad. Pero no es natural. Nada en el ser humano es natural. Simplemente lo que nosotros vemos como natural, como impulsivo, como espontáneo, es aquello que emana de nuestro inconsciente. Es simbólico, pero no está atrapado en los límites de la conciencia. Entonces tenemos inconsciente,
preconsciente y conciencia. El inconsciente propiamente dicho, que es el que estuvimos describiendo en la clase anterior, en el cual yo les di 3 acepciones fundamentales, el verlo como descriptivo es poder decir los alcances que tiene el despliegue de lo psíquico, el despliegue de lo inconsciente en este caso. Por eso lo descriptivo alude a las características de lo inconsciente. Lo dinámico, que es lo que más se desarrolló en el punto anterior y en el texto de Freud que corresponde al punto anterior, lo dinámico es el modo de interacción entre distintas instancias del aparato psíquico. O sea que el inconsciente dinámico es aquel aspecto del inconsciente que habla del cómo el inconsciente se relaciona con el preconsciente y al mismo tiempo con la conciencia de manera indirecta a través del preconsciente. Y el otro aspecto de lo inconsciente que veníamos viendo era el sistemático, que son las leyes del funcionamiento de lo inconsciente. Estas leyes de funcionamiento que no son las mismas que los de la conciencia. La conciencia tiene los principios lógicos que todos conocemos y que necesitamos para manejarnos en el mundo de esa manera, pues si no, nos armaríamos un lío irresoluble. O sea, si estamos aquí, no estamos en otro lado, por ejemplo. Hay una secuencia, si algo es de más, no es de menos. Es decir, hay un principio de no contradicción que rige en la conciencia y que en el inconsciente no rige. Por eso, uno de los productos más directos, que no son directos del todo, pero más directos del sistema inconsciente son los sueños. Por eso los sueños a la conciencia le resuenan como algo absurdo y si uno interpreta los sueños con la lógica del inconsciente, va a poder descubrir el sentido de ese sueño, aunque para la conciencia sean absurdos. Entonces, el inconsciente tiene una acepción descriptiva, una acepción sistemática y una acepción dinámica. El modo en que el inconsciente actúa y impacta sobre la conciencia está orientado hacia el aspecto dinámico del inconsciente, cómo interactúa. Ahora, ¿qué le permitió a Freud el concepto de inconsciente? Y le permitió romper con lo instituido en una época. Es decir, que con el concepto de inconsciente, Freud abrió la posibilidad de que un hecho tenga más de una interpretación, de que la evidencia no es equivalente a la verdad de las cosas. La evidencia es un enigma, ¿no? Y a veces lo que vemos, el hecho de verlo no significa que lo entendamos. Por eso es tan importante la teoría psicoanalítica, porque es una herramienta de análisis, una herramienta de análisis que permite desarticular un discurso y que permite profundizar sobre un discurso. En principio, el psicoanálisis, con esta idea de que lo inconsciente rompe la lógica de la conciencia y coexiste con ella al mismo tiempo, nos abre las puertas para poder pensar de una manera mucho más compleja cómo se dan las relaciones humanas y cómo se dan fundamentalmente las relaciones de poder entre los seres humanos, que no es algo tan sencillo y no es evidente. Fíjense, vean las propagandas de televisión o vean los opinólogos o este tipo de cosas, ¿no? que a veces dan como evidentes una serie de enunciados o lecturas de la realidad que son absolutamente incorrectas, pero que tienen la fuerza como para convencernos. ¿Cuántas veces nos convencemos de algo porque lo damos por hecho, pero no nos preguntamos cómo está hecho eso?
¿no? Esto no es un déficit nuestro, porque si no uno a veces dice, yo al final no tuve el sentido crítico que debí tener. Justamente nos pasa a todos aquellos que estamos comprometidos con estas áreas del conocimiento, ¿no? Con las ciencias sociales, con las discusiones acerca de las políticas o de las subjetividades o de la subjetividad de la política, etcétera, etcétera. No es una deficiencia, es condición humana. La condición humana parte de una situación de desvalimiento, por lo tanto, cuando nosotros recién nacemos, que nacemos sin recursos propios, entonces la única que nos queda es aceptar lo que la cultura se nos impone. Luego de mucho andar, y si tenemos una cultura que no nos oprime, sino que nos impone y nos contiene como para poder construir una subjetividad autónoma, vamos a poder cuestionarla. Pero es condición humana a veces quedar fascinado por la palabra instituida desde el poder. Por eso quien dirija o quien imponga el lenguaje está ejerciendo un poder. En este caso, el poder lo estoy ejerciendo yo. No es que me parezca que lo quiero ejercer totalmente, quiero que circule, pero tomo la palabra y de algún modo soy yo la que decide, que ustedes tienen que leer a Freud y no a otro autor, la que decide definirles el concepto de inconsciente, y a partir de allí ustedes ya tienen la cancha marcada como para empezar a pensar. Espero que en buena hora puedan cuestionar la cancha, puedan pensar autónomamente y podamos profundizar estas cosas, ¿no? Entonces, sin intención de querer irme del eje de la clase, sino simplemente ilustrarla, invitarlos a que reflexionemos sobre esto a medida que lo vamos incorporando, vuelvo al modelo freudiano. Freud habló de inconsciente, preconsciente, consciente, los incluyó a todos dentro del aparato psíquico y dijo que lo estable, lo de que definía el psiquismo humano, contrariamente a como se había venido planteando por siglos hasta ese momento, era el carácter inconsciente de lo psíquico. Lo psíquico a veces era consciente, a veces era preconsciente. Siempre y jamás, siempre era inconsciente y jamás dejaba el carácter inconsciente de lado. Freud, a partir de este modelo, pudo describir y descubrir un montón de aspectos del aparato psíquico. Fundamentalmente, que es algo que tenemos aquí antes de seguir avanzando, uno de los elementos y conceptos que construyó y que es fundamental para entender todo esto es el concepto del mecanismo de represión. La represión tiene una característica específica y que se entiende en el marco de la teoría psicoanalítica. La represión es la misma palabra que uno utiliza como represión para hablar de otro tipo de represiones. No tiene nada que ver con el uso que le da la sociología, ni nada que ver con el uso coloquial del lenguaje. Represión en el contexto del psicoanálisis es un mecanismo psíquico que ordena el aparato psíquico. Es el mecanismo por el cual se le pone un dique a lo inconsciente. Y ese dique permite que otras instancias más definidas y mucho más acotadas, como la instancia de la conciencia y del mismo preconsciente, estén delimitadas y tengan ciertas características diferenciales del inconsciente, propiamente dicho. La represión es el mecanismo psíquico por el cual todas las representaciones constitutivas de la subjetividad, pero que no han pasado por la conciencia, que se han instalado previas a la conciencia o que han sido expulsadas
por insoportables de la conciencia, por insoportables para la conciencia, como ideas inaceptables para el sujeto, sensaciones de extrema angustia, situaciones límites, situaciones inaceptables para nuestra estructura moral, son expulsadas y alojadas en el inconsciente. Pero forman parte de nuestra subjetividad. Esta subjetividad es mucho más compleja y sería desde la perspectiva de la conciencia muy contradictoria. Nosotros no somos de una sola manera. Eso es lo que nos vuelve tan complejos y tan interesantes al mismo tiempo. Bueno, este inconsciente se constituye a partir del mecanismo de la represión, que es un gran ordenador del aparato psíquico. En determinado momento, Freud descubre y ve que con el modelo de la primera tópica no le alcanza para conocer y para dar cuenta de todos los mecanismos psíquicos con los que se va encontrando a lo largo de su enorme recorrido científico y clínico, ¿no? Clínico-científico. Por lo tanto, en determinado momento de su recorrido, se ve combinado a enriquecer su teoría y a proponer un segundo modelo para el abordaje del estudio y de la investigación acerca de cómo es la estructura psíquica. En ese punto, Freud construye y propone un segundo modelo para el aparato psíquico que lo llamó segunda tópica, ¿no? Entonces dejó de ser exclusivo el modo de organizar lo psíquico entre consciente, preconsciente e inconsciente, y apareció la alternativa de pensar lo psíquico en ello, yo y superyo. No es que cambió los nombres, no es que uno supera al otro, sino que es otro modo de organizar el mismo sistema psíquico. Algo así como si fuese un mapa, y el mapa a veces tiene el criterio de distribuir o mostrar la distribución de los distintos accidentes geográficos, y el otro mapa es el mismo territorio, pero muestra la organización política. Es decir, toma diferentes criterios como para comprender, reorganizar y ver cuáles son las funciones específicas de cada área del sistema psíquico. Yo daba el ejemplo del mapa. Que yo sepa que de un lugar del territorio hay costa y del otro hay montañas, no me informa acerca de qué provincias hay en cada lugar. Pero estoy hablando del mismo espacio, ¿no? Si veo una división política, sé dónde queda, Santa Fe y Mendoza, pero no sé qué territorio o qué orografía hay en cada uno de esos sitios. Es decir, las informaciones son complementarias, lo que se diferencia es el criterio que rige hegemónicamente en cada uno de los dos, ¿cómo se llama? En cada uno de las dos tópicas. Había una serie de mecanismos, por ejemplo, el de la represión, que a Freud no le entraba en ninguno de las instancias de la primera tópica. Por eso reformuló el aparato psíquico en ello, yo y superyo. Superyo, y ello, que es el último. El yo. El yo es el escenario de nuestra vida. El yo es donde nosotros nos reconocemos. Es el escenario de nuestro padecimiento. Es el que conjuga toda la responsabilidad de toda nuestra existencia. Es también el reconocimiento de que el placer que estamos sintiendo nos pertenece también. No es solo un espacio de sufrimiento, pero es el espacio donde se da la angustia,
que es la señal más fuerte que recibe el yo, y es el espacio donde uno reconoce, donde todos podemos reconocer como propias las vivencias que estamos sintiendo, sean cuales fueren. Ahora, el yo es una parte muy acotada del sistema psíquico. ¿Y dónde se ubica el yo? ¿Dónde lo ubica Freud? Lo ubica como en la superficie del ello. Es una superficie que no nace construida, sino que se transforma en superficie, es como una especie de cascarita que se va obteniendo densidad a medida que el sujeto se va transformando en un sujeto histórico, porque el yo, como dice una psicoanalista, Pierre Lanier, es el historiador, es el que se pone a cargo de construir la historia del sujeto. Este yo, que no nace, sino que se construye en el punto donde el ello, que sí nace, que sí viene con nosotros, emana del origen, de la apoyatura biológica que tenemos, ese yo se empieza a construir en la interacción entre el ello y el mundo externo. Entonces, el yo es el que va a interactuar con el afuera y va a contener al ello como para que no tenga una relación caótica con el afuera. El yo es también el que se pone bajo su responsabilidad la tarea histórica del sujeto. Es el que lleva adelante registrando el esfuerzo que significa construir la vida y construirse. Este yo, ¿cómo se forma? Se forma en interacción con los otros. Por lo tanto, se forma a partir, esto no lo puse en este cuadro, lo enuncio, porque bueno, surge, se forma a partir de una relación de identificación con los otros. Nos reconocemos personas en tanto primero reconocemos al otro como persona. Por eso construimos una identidad que al mismo tiempo nos da autonomía y en simultáneo nos genera con el afuera, con los otros significativos de nuestra vida, una relación de alienación. Somos en tanto reflejo de otros. Y la construcción de la autonomía, tema importantísimo, y desde la cual el psicoanálisis tiene mucho que decir, esta autonomía va a permitir que en determinado momento nuestro yo no sea un reflejo de los otros que nos han sostenido en los inicios de nuestra vida, tengan la mayor autonomía posible. Fíjense, por ejemplo, cómo un niño pequeño empieza hablando en tercera persona, ¿no? El nene quiere agua, pongamos. Habla como le hablan. Y él, en vez de decir yo quiero agua, él habla de una manera, primero, alienada en el discurso del otro. Repite, hablándose a sí mismo o hablándole a otro, nombrándose a sí mismo en tercera persona. De esta manera construimos nuestro yo sostenido por otros yoes, por los otros. Entonces, el yo tiene como tarea inmensa la relación con el mundo exterior y como tarea no menos inmensa la contención de los impulsos del ello, ¿no? Me salteo al último y después vuelvo al del medio, que es el superyo. El ello es los impulsos que sostienen y que proporcionan la energía de vida a la vida. Sin ello no habría ni yo, ni superyo, ni conciencia, ni consciente, ni sujeto, ni subjetividad, porque el ello es el impulso. Ahora, ustedes podrían decirme,
Bueno, yo fantaseo que me pueden decir cuando lo escuchan, ¿no? Espero que podamos intercambiarlo en el chat. Si les estoy diciendo desde un inicio que la realidad humana no tiene características biológicas, ¿cómo estoy planteando, cómo entiendo lo del ello? En realidad, la base de nuestra existencia es biológica. Nadie niega que tenemos un cuerpo orgánico, ¿no? Si no, seríamos entes desencarnados. Hay una base biológica cuyas características son la de ser al inicio un conjunto de impulsos indeterminados, a diferencia de otras especies que nacen con una base biológica preestructuradas por los instintos, ¿no? La misma biología orienta el comportamiento en otras especies. En la especie humana no hay orientación biológica previa. Lo que hay es, por saltos y por cambios en la evolución biológica, hay impulsos, hay un bagaje biológico que no tiene una predeterminación, por eso tiene, por un lado, muchas más posibilidades que otras especies, por eso accedemos al amor, por eso accedemos a la inteligencia, por eso accedemos a la angustia, a la conciencia de nosotros mismos, a la posibilidad de cambiar y ser artífices de nuestra propia existencia, cosa que ninguna otra especie ha logrado hacerlo todavía. Entonces, esta evolución biológica hizo que la energía de vida nazca sin orden previo. Entonces, ese caos que es el ello, que es puro impulso, es lo que proporciona como el motor, la energía, la base impulsiva, a partir de la cual el sujeto puede construir su estructura, que termina teniendo las características de una estructura psíquica. Esa estructura psíquica sobredetermina y reformula la estructura biológica. Nosotros no tenemos un instinto de reproducción. Tenemos la posibilidad de desear conectarnos con otros, de desear a otros, de ser deseados, de proyectar tener un hijo o no tenerlo, o una hija o un hijo. Eso tiene que ver con características propias de la especie y que accedemos a esas particularidades existenciales justamente porque no estamos instintivamente predeterminados. Por lo tanto, el ello es el conjunto de impulsos que no tienen ninguna intención previa, ni está formateado de ninguna manera, y va a dar la posibilidad energética o la base energética como para que se construya la estructura psíquica, que es, por cierto, muy compleja, cuya parte más costosa y con más conciencia del costo la va a llevar el yo. El super yo es una parte que se delimita y que se diferencia del yo y que se va diferenciando del yo y que trata de contener al ello, o sea que es el super yo no solo es un pedacito del yo, sino que es una instancia que surge del yo y que se relaciona fuertemente con el super yo porque trata de contenerlo. El super yo, dice Freud, en una de las primeras acepciones, porque tiene varias, pero digamos, todas se complementan, no se contradicen, lo plantea como la conciencia moral, ¿no? Para empezar a pensarlo, la conciencia moral, es decir, la conciencia crítica.
esa conciencia, esa parte del yo que puede reflexionar sobre sí mismo y evaluar si el yo está actuando bien o mal. Esa es una función del yo en realidad, después eso se diferenció. Pero el super yo en realidad resulta una parte del aparato psíquico que tiene una función de imposición. Freud dijo muy inicialmente que el super yo es el heredero del complejo de Edipo. Esto quiere decir que el super yo representa lo que en algún momento inicial fueron las autoridades materna y paterna. De acuerdo al plano o al momento en el que Freud escribe, la autoridad, la ley, estaba representada por el padre. Cuando yo hablo en este contexto de padre o de madre, no estoy haciendo una diferencia de género, sino que me estoy refiriendo a funciones. Así que no traten de tomarlo con esos atenuantes. Hay función paterna, función materna. Esto no determina que un hombre tiene que ser el padre y la mujer la madre. Eso es otra discusión. Pero entendamos que sí es importante discriminar las funciones, porque lo paterno en el sistema freudiano tiene que ver con la imposición de las leyes y lo materno tiene que ver con la contención y el suministro. Esto, insisto, no implica que las mujeres tienen que suministrar y los hombres tienen que regular, sino que son funciones que ordenan al aparato psíquico. Tanto hombres como mujeres, esto ya lo consideraba Freud en su momento, no necesitamos hacer una relectura actual, el super yo es la autoridad del mundo de los mayores, del mundo que preexiste a un niño y que le determina las características que van a ordenar sus actos entre actos aceptables o inaceptables, entre sentirse bien o sentirse mal. El yo es una exigencia permanente y tiránica que actúa de manera constante en el aparato psíquico. El super yo no discrimina, no es un adaptador. El yo sí tiene criterios adaptativos. El super yo actúa de manera interna. El super yo vigila al yo, no cuida al sujeto del mundo exterior. Muchas veces lo expone. El super yo es como alguien que controla internamente. Es una camarita interna de la subjetividad. No es la camarita que está fuera de la casa a ver qué pasa de afuera. Entonces, el super yo tiene como objeto al que está vigilando es al yo y interactúa con el ello. Por lo tanto, muchas veces el yo, no el super yo, por intervención del super yo, se siente mal o culpable o apesadumbrado, no solo por lo que hace, sino por lo que piensa. Pues claro, el super yo mira de adentro. Entonces, el yo siente que si piensa, aunque nadie se entere de lo que está pensando, el super yo sí. Por eso a veces no nos sentimos igual algunos, ¿no? Igual de apesadumbrados por haber fantaseado algo malo y no necesariamente por haberlo hecho o por haber perjudicado a nadie con eso. Pero esto es una escena que se maneja y se juega hacia el interior de la subjetividad. Es algo que no manejamos conscientemente y que yo sintetizaría, a ver si quedó claro, de esta manera. La segunda tópica plantea al aparato psíquico planteada y estructurada en 3 instancias: el ello, el yo y el super yo. El ello viene con nosotros, está al minuto, cae este mundo, somos puro ello. Freud tiene esta frase: el niño al nacer es puro ello. Y se va transformando en yo a medida que roza con el mundo externo.
Y al rozar con ese mundo externo, en esa superficie se va construyendo el yo. ¿Cómo se construye el yo? Sostenido en la imagen de los otros. Esos otros son el sostén para que el niño construya este yo, que después, en la medida en que sea el que va estructurando su historia, le vaya a permitir generar cada vez más una actitud autónoma respecto de sus modelos iniciales. Este yo tiene una exigencia triple. Por un lado, contener al ello, que es puro impulso, que no le importa estructurar nada, simplemente busca descargarse. Por el otro lado, contener e interactuar con el mundo exterior, tratar de metabolizar lo que el mundo exterior le exige. Y por el otro lado, responderle al super yo. El yo es la parte de nuestra existencia en la cual nosotros podemos desplegar y reconocernos y ser conscientes de que estamos transcurriendo la vida, pero al mismo tiempo es el espacio donde se dirimen todas las tensiones. Las tensiones generadas por el ello, porque nos trata de avasallarnos con su impulsividad. Entonces tenemos a veces los impulsos, aunque sean contra nuestro, nos invaden y nos pasan por arriba, no podemos controlarlos. El super yo, justamente, frente a una escena de impulsividad, no se la agarra con el ello, porque el ello no registra, se la agarra con el yo. Entonces, a veces cuando tenemos actitudes impulsivas, nos sentimos muy mal porque hemos desoído al super yo. Y en tercer lugar, también es el yo el que carga con la vivencia de las dificultades que manifiestas en la interacción con el mundo externo. Este mundo externo que va a generar dificultades, y sobre las dificultades el yo siempre se va a ver interpelado a generar algún tipo de respuesta y va a sentir las consecuencias de esa respuesta. Esa respuesta, porque el mundo exterior, ¿con quién se la va a agarrar? ¿Con el ello? No. Con el super yo tampoco, porque no está a su alcance. Eso todo ocurre dentro del aparato psíquico. Con lo que se la va a agarrar es con lo que está en la cascarita que decía hoy, con lo que está en la superficie, que es el yo. Entonces, esta nueva forma de pensar lo psíquico le permite a Freud avanzar y conocer más sobre la realidad psíquica. Así que bueno, espero que esta primera experiencia con este formato les llegue de una manera que les resulte clara. Nada va a sustituir por ahí el intercambio, pero tratamos de generar el mejor de los intercambios con las posibilidades que tenemos y con los recursos a los que tenemos acceso. Yo tenía mi resistencia a utilizar el Zoom, ustedes me van a ir diciendo, simplemente porque por ahí genera archivos que son un poco más pesados y alguno de ustedes puede tener alguna dificultad de conectividad. Pero en ese caso se conectan con nosotros y nosotros buscamos la manera de hacerles llegar todo el material. Bueno, me encantaría conocerlos, me encantaría interactuar con ustedes. De alguna manera siento que aunque sea de manera diferida lo estoy haciendo e iremos viendo a lo largo de esta cursada cómo vamos mejorando el intercambio. Yo mañana a las 2 de la tarde voy a estar en el chat. En ese lugar me pueden encontrar entre las 2 y las 4 y si no les es posible, a través de los ayudantes, a través de las vías de comunicación que tenemos implementadas o de alguna otra cuestión que vayamos viendo. Esto fue sobre la marcha, ¿no? Todo esto sobre la marcha y bueno.
y estamos aprendiendo juntos esta manera de intercambiar. Bueno, les mando un abrazo, espero que estén transitando lo mejor posible esta situación tan difícil para todos y seguimos en contacto. Hasta la próxima.